Esta clase nos va a servir un poco para poder poner en práctica lo que hemos aprendido o de aplicarlo y tener una herramienta que nos pueda facilitar la utilización de los contrastes de hipótesis. Primero para la media. Esto lo vamos a ver en un simulador que está creado por este señor Rafael Pérez Lacerda en GeoGebra. Comentar que hay diversas aplicaciones que personas que se dedican a hacer ese tipo de herramientas auxiliares pues nos facilitan a la hora de hacer nuestros análisis estadísticos y visualizar de una manera un poco más creativa el desarrollo de problemas, como en este caso los contrastes de hipótesis, y en él podemos ver muchas cosas que están conectadas o relacionadas para poder llegar a ello, ¿verdad? Aparte vamos a hacer el contraste de hipótesis como este mismo ejercicio en la herramienta de GeoGebra, la versión clásica en línea, que también se puede hacer en la versión de escritorio. Ustedes pueden verificar los resultados posteriormente, como siguiendo la guía que aquí vamos a dar, ¿verdad? En ese caso vamos a leer detenidamente el problema que nos plantea este señor y más abajo veremos el desarrollo en la aplicación que él ha elaborado con el diseño que tiene, que es muy importante ver cómo se han abordado las diferentes aristas que componen el contraste de hipótesis para la media. Digamos que de una manera un poco completa, aunque aquí no hay diferencia de media, pero sí nos ayuda o nos auxilia en el de una tan sola media, de una sola población. Para diferencia de medias pues hay otras opciones que podemos verificar más adelante. El problema que nos plantea para analizar es el siguiente. En un aeropuerto, el tiempo de espera de un viajero frente a la cinta transportadora hasta que sale su maleta sigue, según la empresa encargada, una distribución normal de media μ igual a 16 minutos, se podría entender, y desviación típica de sigma igual a 3 minutos. Se tomó como una muestra aleatoria de 50 viajeros y se observó que el tiempo medio de espera de ellos era de 17 minutos. Se puede admitir que la media poblacional sea de 16 minutos con un nivel de confianza del 95%. En esos términos se plantea un contraste de hipótesis, un problema de contraste de hipótesis. De aquí podemos obtener los elementos que necesitamos, como la media poblacional, la desviación típica poblacional, el tamaño de muestra, la media muestral y el nivel de confianza. Ok, con esos elementos los podemos anotar en un papel aparte para tenerlos en cuenta, aunque más adelante se destacan, pero de igual manera para poder comprender mejor es mejor sacarlos aparte y verificar lo que a continuación vamos a ver. En primer lugar, a la hora de ya resolver, lo primero que tenemos que hacer es plantear las hipótesis. Como en lo que nos están interrogando no plantea ninguna relación de desigualdad, mayor que o menor que, superior a o inferior que, cosas de esa naturaleza, entonces lo que hacemos es pensar que se está abordando el problema desde dos colas, asumiendo que la media poblacional es de 16 y que lo contrario va a ser que no sea de 16 o que sea diferente de 16.
cuando no tenemos más elementos de decirnos, como ya lo comenté, de que sea mayor que o menor que o palabras similares que nos lleven a esos términos, entonces vamos a suponer que estamos en un contraste de hipótesis de dos colas. Y cuando es un contraste de dos colas, que sería no direccional, porque no hay una dirección de hacia arriba o hacia abajo, entonces vamos a plantear la hipótesis de esta manera. La hipótesis nula, dos puntitos, nos dice que la media poblacional es de 16. Esto es lo que vamos a suponer cierto y al que vamos a asumir, al que vamos a someter a contraste de hipótesis, a ver si se cumple o no se cumple estadísticamente. Y lo contrario de esto va a ser la hipótesis alterna de que la media es diferente de 16 o distinta de 16. Esos son los planteamientos, el primer planteamiento que debemos de hacernos. Luego, cuando ya tenemos los contrastes, pues podemos sacar los datos que tenemos o que nos da el problema y qué es lo que vamos a calcular. En primer lugar, hablamos acá o nos dice acá que el contraste va a ser a un nivel de confianza del 95%. Y sería el 5% de nivel de significación, que es el nivel alfa, el valor alfa, el que vamos a poner como región crítica en el esquema, el que vamos a sombrear, 5% vamos a sombrear repartido en dos colas, porque es un contraste no direccional que tiene dos colitas en la curva, y ese se divide entre dos y queda 2.5% en cada lado. Ya tenemos la media aquí y la desviación que vamos a calcular para la construcción del intervalo de confianza es sigma entre raíz de 50. Sigma porque ya nos da en el problema más arriba el valor poblacional. Y ese siempre lo dividimos entre raíz de 50. Ajá, por lo que dice acá, porque es la que nos corresponde, como ya lo vimos en unidades anteriores, o en temas anteriores, perdón, al inicio de esta unidad, de hecho, que es la distribución de las medias muestrales. Es la correspondiente. Ok, entonces para tomar la decisión si se acepta o se rechaza la hipótesis, tenemos que buscar el estadístico de prueba que nos diga si está dentro o fuera de la región de rechazo el valor de la media muestral. Para eso, pues vamos a auxiliarnos del GeoGebra, de esta herramienta, esta aplicación. Aquí vemos, aquí están todos los elementos. Aquí, de hecho, ya tenemos el 16 porque es el que nos da el problema, que es la media poblacional, la desviación típica poblacional, la media muestral, el tamaño de la muestra y el nivel de significación. Incluso si el nivel de significación, el problema no nos lo da o no nos lo dice, nosotros vamos a asumir 5%, que es, digamos, por lo general lo más utilizado. Pero también depende de nuestros intereses, podríamos poner 3%, incluso 10%, que no es lo recomendable porque estaríamos aceptando un nivel de error muy alto. Y bueno, las herramientas aquí, esta herramienta nos va a proporcionar, aparte de esto, que es lo tira por defecto para el problema en el que estamos, el problema de arriba, que más adelante vamos a ver que podemos nosotros hacer variantes, modificar lo que, aunque el problema ya nos dice este planteamiento que está aquí, nosotros podemos hacer variantes para ir comprendiendo cómo funciona o cómo sucedería, cómo serían los escenarios si cambiamos algún elemento. Por ejemplo, no querer un contraste bilateral como es la hipótesis que ya se planteó arriba. Podríamos elegir entre un contraste unilateral derecho, que es decir que la media está por debajo de 16, y puede ser izquierdo, en el que
la media está arriba de 16. Aquí solo es de darle clic acá, ya lo vamos a trabajar, pero bueno, el otro elemento que nos proporciona el ejercicio acá, la aplicación es el nivel de confianza, el Z de alfa medios, que es el que se reparte el alfa, que es de 5% entre 2, y eso es un Z de 1.96. Esto cambia, este es el valor de la tabla, es el que se encuentra en las tablas de la distribución normal, ya nos lo da aquí. Y lo otro es el intervalo de aceptación, y por el defecto el de rechazo, el que si no está en este intervalo el valor del estadístico que vamos a ver acá, entonces quiere decir que está fuera de él. Si está fuera de él, está en la zona de rechazo. Y aquí en esto en negrito lo que nos da es la resolución o conclusión respecto a el contraste que estamos haciendo. Habiendo descrito esa parte, lo que contiene acá, vemos el gráfico de la curva normal. Esto que está a color violeta es el intervalo de aceptación. En este caso, aquí está un poco diferente de como lo hemos visto, pero es lo mismo, solo que se ha invertido la estructura o la forma de verlo. En este caso se sombrea lo que es aceptación y no se sombrea lo que es la zona de rechazo, pero en sí son las mismas regiones, la misma forma. Quiere decir que si, habiendo sometido todos esos datos que nos dan a esta prueba bilateral y cae el valor de la muestra, cae en esta región, en este intervalo, este es el intervalo, entonces vamos a decir que se acepta. Pero si no cae, si el valor de la muestra, de la media muestral, no cae aquí, se rechaza. Ok, esto, como decía antes, vemos que se vincula con temas que ya vimos antes. Un tema que vimos antes es los intervalos de confianza para la media, para la proporción. Pues aquí vemos cómo directamente estamos aplicando el intervalo de confianza para contraste de hipótesis. Estamos relacionando esos dos temas. Vemos que el intervalo que está aquí es justamente el que ya vimos en clase anteriormente. A el mismo ejercicio, esta misma aplicación nos sustituye los valores simbólicos por los valores que tenemos ya para este ejercicio específico. Esos valores van aquí y hace de un solo lo que es el cálculo de esto, que sería este intervalo. O sea que al desarrollar esto nos da antes de la coma, que es este lado, el inferior, el límite inferior, da 15.168, y eso está fácil de comprobarlo con nuestra calculadora. Y el límite superior o el límite derecho, superior derecho, sería 16.832. Entonces, en la zona de aceptación es este intervalo desde aquí, que este sería el valor 15.168, estaría aquí. Y el 16.832 sería el punto de acá. Si el valor de la media muestral cae entre estos dos valores, o sea, en toda esta región, sería que ha caído en la zona de aceptación. Si cae fuera, cae en una zona de rechazo. Por tanto, en nuestra media muestral ya nos da el ejercicio, y regreso para que lo veamos. Nos dice que, más arriba, aquí nos dice que la media muestral, aquí en esta parte de acá, ya nos dice que el tiempo medio de una muestra aleatoria que fue elegida es de 17 minutos. Ok, si la media, el valor de la media es de 17 minutos, ese 17 cae fuera del intervalo de aceptación, de la zona de aceptación, porque es mayor que el 16.832,
cae aquí, 17. Vemos claramente en el esquema que es mayor que el límite superior y cae en una zona de rechazo. En otra situación pudo haber caído aquí, ya lo vamos a explicar bien, o dar esos ejemplos. Pero en este caso que cayó aquí a la derecha, igual se rechaza porque no está en la zona de aceptación. Y la conclusión que vamos a dar respecto a eso es que rechazamos H0 y que aceptamos H1. ¿Cuál es H0? Que la media es de 16. Y H1 quiere decir que es diferente de 16. En la prueba de hipótesis no nos dice si es mayor que 16 o es menor que 16, aunque en el esquema sí podemos ver que es mayor que 16. El 16 está aquí. El poblacional que estamos pensando que está aquí. Pero en la realidad, en la muestra que nos ha dado, nos dice que la media es este. Con los parámetros o valores que tenemos muestrales nos da que la media es 17. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula de que la media poblacional sea de 16. Este sería la conclusión de este problema. Otra cosa que nos dice aquí en la esquinita es que la distribución es normal con media 16 y desviación típica 3. Observen que ya nos da también la probabilidad del intervalo de confianza de 95%, la muestra, el tamaño de la muestra, y nos dice cómo se distribuye la muestra. La muestra se distribuye, esto es lo poblacional, pero la muestra, como ya lo hemos visto antes, se distribuye con la media que ya conocemos poblacional y la desviación típica poblacional dividida entre raíz de 50, que es lo que hemos hecho en esta parte de acá, esto de acá. Para la muestral, la distribución de la muestra, siempre dividimos la media, la desviación típica muestral poblacional entre el raíz de n. Y eso es la distribución que tenemos acá. El nivel de significación del 5% se divide 2.5 en esta región no sombreada y 2.5 en esta otra región no sombreada. Los dos, la suma de esta región más esta región, dan 5%. Ok, que es el complemento de este que está aquí, que es el nivel de aceptación, el nivel de confianza. Nivel de confianza y lo no sombreado es nivel de significación. Ok, esos son elementos que ya hemos discutido, ya hemos visto, pero para que lo veamos visualmente, dónde lo observamos, dónde lo podemos ubicar, es que estoy haciendo esas aclaraciones. Vamos a ver, por acá abajo hay otras conclusiones que son las mismas que ya hemos mencionado. Ustedes pueden luego revisarlo. Les voy a compartir el enlace donde está esta simulación y ustedes pueden jugar cambiándole los valores, los parámetros y el tipo de hipótesis y todo eso. Ya vamos a ver esta parte de acá, pero ahí estamos. Ok, esto se puede hacer también observándolo o trabajándolo en el GeoGebra Classic en línea, también en el GeoGebra en escritorio, es decir, si descargamos la aplicación o el programa y ahí hacemos la configuración de los datos que tenemos acá y nos va a dar el mismo resultado de que se rechaza la hipótesis nula para este problema. Vamos a trabajar en GeoGebra Classic en línea para ver que esta aplicación da los mismos resultados, aunque está también aquí abajo. Ya lo vamos a ver, quizás vamos a terminar aquí y luego nos pasamos para corroborarlo. Bueno, aquí nos dice que va a estar resolviendo con la herramienta de GeoGebra. En este caso lo podemos hacer, como les digo, en línea o en la aplicación, que es la misma pantalla que vamos a ver. Ok, aquí nos da el orden que debemos de seguir. Ya lo vamos a ver, lo vamos a hacer para que ustedes lo lleguen a la pantalla donde vamos a trabajar, que son estos mismos pasos que están aquí.
y vamos a llegar a esta pantalla. En esta pantalla ya lo vamos a hacer, pero para que terminemos la guía que nos está dando esta aplicación, nos tira lo que es el test de Z. Aquí podemos cambiarle, pone la hipótesis nula, que es 16, no 17, sino 16, porque la hipótesis nula es en cuanto al parámetro poblacional, como hemos visto desde antes. Veamos, voy a subir aquí. La hipótesis nula es en cuanto al parámetro poblacional, y el parámetro poblacional ya nos lo dice aquí. Cuando nos da esta información nos está hablando de parámetro poblacional, y cuando nos habla de esto otro es la muestra. Hay que saber distinguir eso para no confundirnos. Regresamos aquí, le ubicamos la hipótesis alterna. Como lo que vamos a hacer es contradecir esto, la forma de contradecir la hipótesis nula hay tres maneras. Una es la de dos colas, que es que sea diferente, se marca este puntito. La otra es decir que esto es mayor que 16, cuando ya tenemos claro que es una direccional hacia arriba o hacia abajo. Tendríamos que poner este. Y si es menor que 16, si nosotros asumimos que es menor que 16 o pensamos que es menor que 16, lo contrario, entonces elegimos este. Para el caso del problema en el que estamos es este de aquí. La media muestral, porque aquí dice muestra, estos datos ya son de muestra, estos. Aunque el símbolo que tenga aquí es de la media poblacional, le dejamos la misma porque acordemos que siempre se toma la misma, porque este se va a dividir entre la raíz de esto para poder hacer el cálculo de la media de la desviación típica muestral, de la distribución de la muestra. Entonces tenemos 17 de la muestra, el mismo 3, 50 del tamaño de la muestra, y aquí nos hace los cálculos. El resultado es que la Z que vamos a hacer de contraste es de 2.357. Esto es lo nuevo aquí, y el P. ¿Pero qué significa? Aquí está el cálculo hecho a mano. Si observan, este es el estadístico de prueba que hemos hecho nosotros en clase, que ya lo hemos explicado. Al sustituir aquí nos da un valor de estadístico de 2.357, y el valor del estadístico de la tabla es 1.96. ¿Quién es mayor? Recordemos que en clase dijimos que contrastamos o comparamos el menor con el mayor, o las dos zetas, para ver quién es mayor y quién es menor. El z de la tabla se contrasta con el z de estadístico de prueba. Resulta que este es mayor que el de la tabla, y como si es mayor, el de lo vamos a ver aquí. Es como que aquí tengamos 1.96 convertido en Z, porque estos datos que están aquí, hay que aclarar ese punto también, que estos valores que están aquí, 14.4, 16, 17.2, todos estos son la variable, son los valores verdaderos de la variable, no transformada. Para tener una distribución normal Z, tenemos que haber hecho la conversión, y la conversión nos daría que aquí sería 0, y eso más que todo 0, y los valores irían de 1, 2, 3 hasta etcétera, y ya no aparecería 17 ni 16.8, sino que aquí sería 1.96 el valor de la tabla. Y el 2.3, no sé cuánto nos dio, voy a regresar aquí, 2.357 es el estadístico, es como este 17, sería este, el 2.357 sería aquí. Entonces, ya habiendo hecho la transformación, el esquema es exactamente el mismo. El Z de la tabla aquí y el Z estadístico aquí. Por tanto, al hacer la comparación vemos que este es mayor que este, y se rechaza la hipótesis nula, porque que sea mayor que el 1.96 significa que cayó al lado derecho,
y el lado derecho es una zona de rechazo. Eso es el análisis que debemos de hacer. Y eso es lo que nos ha dado aquí. Aunque la desventaja con el programa de GeoGebra Classic o de GeoGebra aplicación de escritorio es que debemos tener claro esa situación, porque aquí no nos da más información. Solo nos da el valor que debemos de verificar el valor de Z de la tabla para hacer la conclusión, y no nos da conclusión. La conclusión nosotros la tenemos que hacer aparte. Entonces podemos leer todo lo que está aquí como para podernos compenetrar un poco más, profundizar más en los criterios que se abordan. Pero de mi parte es nada más presentarles la herramienta como un recurso que les puede ayudar a la hora del examen a solventar rápidamente lo que es un contraste de hipótesis. Ahora veamos esto mismo. Luego voy a regresar aquí mismo solo para hacer juegos de cambiar aquí valores para ver cómo se comporta todo. Pero vamos al GeoGebra Classic en línea, que es este. Lo mismo, la misma pantalla van a ver, tal vez una leve modificación, pero van a ver las mismas pantallas en el GeoGebra, pero para escritorio, el que descargan y lo instalan en la computadora. Este que está aquí es en línea. Ok, lo que hacemos es irnos para este icono de acá, como lo hemos trabajado antes cuando hicimos buscar valores de ciertas distribuciones, normal, chi cuadrado, de student, etc. Nos vamos a los tres puntitos que están aquí, buscamos cálculo de probabilidades siempre. Nuevamente, esto de vista gráfica 3D, pues nos ayuda a hacer gráficos, valga la redundancia, en 3D como realidad aumentada. Pero en este momento es por si se preguntan, ¿verdad? Pero en la vista gráfica 2D pues es básicamente esto que está aquí. Y nos vamos a esto, cálculos de probabilidades. Nos va a dar esta pantalla que ya todos conocen, pero nosotros nos vamos a esta pestaña que dice estadísticas. Eso lo podemos hacer más grande aquí, porque no nos interesa ahorita. Esto no nos interesa. Aquí hay una gran riqueza de trabajo que se puede hacer, pero no es oportuno para nosotros. Ahorita solo queremos ver lo que nos da GeoGebra. Dejamos este mismo test de Z para la media porque es el que estamos trabajando, y aquí empezamos a modificar. Donde están los signos de interrogación son los valores que nosotros vamos a cambiar. Por defecto en la hipótesis alterna ya deja pero nosotros si queremos otro de estos lo cambiamos. Coincidentemente pues estamos en uno de dos colas. Aquí lo que tenemos que poner es la media poblacional, que es 16. Aquí la media muestral, que es de 17. Aquí la media poblacional, que es de 3. Aquí el tamaño de la muestra, que es 50. Y aquí de inmediato salen los resultados. Nos da que el Z es 2.357, que es lo que ya habíamos visto antes. Y con esto buscamos en nuestra tabla el valor de Z y comparamos quién es mayor. Si este, que es el estadístico de prueba, es el mayor que el valor de la tabla, no hay donde perderse, porque si aquí nos da un resultado Z y nos dice que este es Z, debemos de tener claro que es el estadístico de prueba, no es el de la tabla. El de la tabla obviamente nosotros lo tenemos que buscar aparte, por eso hago la aclaración. Si buscamos en la tabla, obviamente ya sabemos que este es el estadístico de prueba y con este lo vamos a contrastar. El 1.96 por ejemplo es el que nos va a dar en la tabla. Ok, entonces vemos que esto es exactamente el mismo resultado que nos da esta aplicación. Vean, es lo mismo. Ok, entonces ustedes pueden contrastar lo que vamos a ir variando aquí en regresando nuevamente aquí.
contrastarlo, cambiando los elementos aquí, esto, y vemos que ahí cambian estos valores. Bueno, ustedes lo pueden verificar después, pero veamos qué sucede aquí si cambiamos algunas cosas. Si en nuestro problema, cuando nos dicen esta descripción del problema, esto que está aquí, no nos hubieran dicho que la media de espera era 17 minutos, sino que nos hubieran dicho que es de 15 minutos en la muestra, cambiamos aquí el 17 por 15. Inmediatamente vamos a ver que van a cambiar muchas cosas. Le doy acá. Vean que cambió el valor aquí por lógica, porque el 15 está aquí. Aquí estábamos en 17, ahora estamos aquí. El 15 hace unos cambios y ahora siempre este se mantiene, pero en la estadística de la región se mantiene también, porque eso no depende de la media muestral, sino que de la poblacional se mantiene. Y aquí sí cambió. Este sí cambió. Y dice que queda fuera de la zona de aceptación, porque quedó en una colita, solo que ahora en la cola contraria, en la izquierda. Pero siempre es zona de rechazo, por tanto la hipótesis se rechaza. La hipótesis nos dice que no vale 16. Es diferente de 16, es la que se aprueba. La H1 es la que aceptamos. Eso es lo que cambia cuando es... O sea, la conclusión es la misma, pero el análisis es nuestro. De decir que ahora 15 cae a este lado. ¿Qué pasa si ahora ponemos... 15.7. 15.7. Le voy a dar aquí con Tab, con la tecla Tab o con Enter. ¿Ven? Ahora cae aquí. 15.7. Ahora cayó en una zona de rechazo porque 15.7 está entre estos dos valores. Está dentro del intervalo de confianza. Como está dentro, ahora nos cambió el 15.7 que introducimos aquí y nos dice que queda dentro, no dice que queda fuera, sino que queda dentro. Y aceptamos en este caso H0 y rechazamos H1. Eso cambió también. Voy a regresar a 17, a 15 mejor. Y vemos que aquí va a cambiar el análisis, la conclusión. ¿Ve? Rechazamos, dice H0 y aceptamos H1. Pero si ahora hago que quede en el intervalo, ahora cambia y decimos que aceptamos H0 y rechazamos H1. Aceptamos porque cayó en la zona de aceptación. Eso es lo que debemos de verificar. Eso sucede solo con cambiar el tamaño de la muestra, el de la media de la muestra. La media muestral. Ahora, ¿qué pasa si vamos a hacer el mismo análisis con 17, el original? Que cae aquí, se rechaza. Si lo hacemos con un contraste unilateral derecho, es decir, le damos, en vez de le damos clic aquí. Ahora estamos diciendo, es como que hemos cambiado lo que dice aquí. Aquí es como que nos digan, se puede admitir que la media poblacional sea mayor que 16 con un nivel de confianza del 95%. No, permítame, quiero ver el símbolo. No, aquí es menor que. Entonces es como que nos digan, se puede admitir que la media poblacional sea menor o inferior que 16 con un nivel de confianza del 95%. Eso es en esta opción. Decimos que la hipótesis nula es que es menor que 16, menor o igual. Si la hipótesis es que sea menor o igual que 16, la hipótesis alterna va a ser que sea mayor, porque es lo contrario de esto. Cuando ya tenemos un contraste por una cola de izquierda o derecha, en el intervalo siempre vamos a ver que hay un menos infinito. Como en este caso estamos en el lado izquierdo, la media cae en el lado izquierdo,
yo creo que realmente esto aquí es un error del señor, porque creo que esto debería ser izquierdo y esto derecho, pero no sé desde qué punto de vista lo está haciendo él, pero nosotros tenemos que tener claro que lo que manda es el símbolo aquí. Estamos diciendo que la media cae a la izquierda de 16. Muy bien, entonces siempre vamos a ver un símbolo de menos infinito, porque estamos en ese tipo de análisis. Y lo que vemos en el esquema es que nos está diciendo que la zona de aceptación es todo esto. Ok. Estamos que si cae el valor de la media muestral en este intervalo se acepta, pero si no se rechaza. En este caso, con ese cambio que hemos hecho, la media sigue siendo de 17 y se rechaza la hipótesis nula de que la media sea menor que 16, porque de hecho es mayor que 16, como lo dice la alterna, cuando es 17. Si dejamos esto fijo y cambiamos aquí a 16.5, puede ser cualquier valor, solo pongo valores que me van a caer aquí. Entonces vemos que ahora cae justamente aquí. Cualquier valor que yo ponga aquí me va a caer en esta zona de aceptación. En este caso sí se acepta H0 y se rechaza H1. Eso sería. Vamos ahora al lado izquierdo que dice acá. Pero para nosotros es el lado derecho, la zona de aceptación, y izquierdo es la de rechazo. Ok, entonces, si cambiamos ahora a este tipo de hipótesis, a este tipo de planteamiento, con ese 16.5 obviamente cae en una zona de rechazo. Con la original que teníamos de 17 también cae en zona de rechazo, solo cambia la posición, pero siempre cae en zona en este caso de aceptación, porque ahora estamos hablando de que estamos diciendo de que la media es mayor o igual que 16 en la hipótesis nula, y justamente es mayor o igual que 16 hasta aquí, mayor o igual que 16 es todo esto, y si cae aquí obviamente es verdadero y se acepta. Si hubiera caído aquí, entonces se rechaza, como por ejemplo si me dicen que la media muestral es 15, cae aquí, cayó en zona de rechazo. Ok, entonces todos esos elementos son los que nos van a ayudar a ir entendiendo cuál es el comportamiento, y básicamente esto está completo. Solo es cuestión de nuestra interpretación, de nuestro análisis para llegar a una conclusión. Y esta herramienta puede servir mucho para la hora de hacer lo que es el examen, ¿verdad?